Buenos días, somos el Servicio de Ginecología. Venimos este año nuevamente a recordarles acerca del score de mama y claves obstétricas, que son puntos claves e importantes para reducción de la mortalidad materna. Entonces, tenemos que, dentro de los antecedentes, el Ministerio de Salud Pública ha implementado diferentes estrategias que apoyan la disminución de morbi-mortalidad materna neonatal. Uno de los objetivos de esto es justamente disminuir este morbimortalidad materno-fetal. ¿A través de qué se evalúa esta morbimortalidad? A través del número de defunciones maternas en un periodo de tiempo basado en 10.000 nacidos vivos. Con esto se calcula la razón de muerte materna, que es un indicador de desarrollo de los países. Datos estadísticos. La mortalidad materna mundial se ha reducido alrededor del 44% entre los últimos años, entre 1990 al 2015. El 99% de esta mortalidad materna se ha visto mayormente en los países en vías de desarrollo. La meta de la Agenda de Desarrollo Sostenible es reducir la razón de la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. En Ecuador se han implementado planes y políticas del Ministerio de Salud Pública, como el Plan Nacional de Reducción Acelerada de Muerte Materna. A nivel nacional, la reducción de la mortalidad materna perinatal es una prioridad que se refleja en las metas 3 y 4 del objetivo número 3 del Plan Nacional de Buen Vivir, que es el documento que guía al hacer las políticas públicas en el Ecuador. Las principales complicaciones causantes de aproximadamente el 75% de muertes maternas son la hemorragia obstétrica, en su mayoría tras el parto, la hipertensión gestacional con la preeclampsia y eclampsia, las infecciones que son generalmente tras el parto, y las complicaciones del parto, y en última instancia están los abortos peligrosos, sobre todo los ilegales y clandestinos. Los datos estadísticos en el Ecuador, comparando las muertes maternas del año 2023 con el año 2022, a la semana 52, la semana epidemiológica analizada en el Ministerio de Salud Pública, existe una disminución de 23 muertes maternas en relación al año 2023. Las provincias que notifican el mayor número de muertes maternas en orden de frecuencia son Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Cotopaxi y Manabí. Y finalmente Tungurahua. Las causas principales del son el trastorno hipertensivo con aproximadamente el 25%, la hemorragia obstétrica con un 20% y las infecciones relacionadas con el parto y el puerperio en menor porcentaje de 7,86. ¿Dónde ocurren mayormente este número de muertes maternas? Principalmente con un 60% ocurre en el Ministerio de Salud Pública, en las instituciones de la seguridad social aproximadamente un 14%, en domicilio un 12%, durante el traslado un 8,57% y en la red complementaria de 4,29%. ¿Cuál entonces es la estrategia para minimizar este número de muertes maternas? Básicamente se hace a través de la estrategia de la alarma materna. ¿En qué se basa? Básicamente en la identificación oportuna a través del score mamá y a través de la identificación de la mortalidad materna grave, categorizando así entonces el riesgo obstétrico de cada paciente y dándole entonces una atención de calidad de calidad a la paciente con la derivación oportuna a aquellas pacientes que requieren. ¿A través de qué? A través de la activación de las claves roja, azul y amarilla para mejorar la atención materno-fetal. Y con esto lo que se consigue es mejorar la gestión de la emergencia a través de cadena de llamadas, a través de la lista de chequeo de medicamentos y de las personas que están involucradas en el traslado. Entonces, la estrategia materna nos ayuda a la identificación oportuna de la mujer en el embarazo, parto y puerperio, con riesgo grave para realizar un traslado inmediato, manejo oportuno para prevenir su muerte y la del neonato. A través de este protocolo materno que se estableció hasta el 2017 sobre las CORMAMA y claves obstétricas,
que es básicamente el fundamento donde nos hemos basado para hacer las pertinentes recomendaciones. Entonces tenemos el Score Mamá, que ya les habíamos hablado en anteriores ocasiones, que esta es una herramienta básicamente de puntuación para detección de riesgo que se aplica al primer contacto en emergencias obstétricas a nivel, prácticamente en todos los niveles de atención y quien tome contacto con la paciente. El propósito de este score es clasificar la gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria y oportuna para la correcta toma de decisiones mediante el uso de una herramienta objetiva. Entonces, el Score Mamá es una herramienta de puntuación de riesgo obstétrico basada en las indicaciones fisiológicas. Se aplica al primer contacto con gestantes y puérperas a cualquier nivel de atención y en cada control prenatal y posparto. Precisar la acción necesaria para la correcta toma de decisiones y mediante el uso de una herramienta objetiva de acción oportuna. No reemplaza la actual categorización del riesgo obstétrico, sino que la complementa. Entonces, aquí tenemos la puntuación del Score Mamá, que básicamente se basa en algunos parámetros con la toma obligatoria de los signos vitales. Entonces, tenemos un puntaje que va de 0 a 1, de 0, 1, 2 y 3, que se va cuantificando en cada medida o en cada parámetro que se considere. Tenemos entonces la validación de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, el nivel de conciencia y la presencia de proteínas. Cuantificado o valorado con un punto de acuerdo al límite en el que se establezca el rango en el Score Mamá. Posterior a ello se pasa a sumar todos los parámetros y se saca un puntaje en total. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de hacer la sumatoria total de la evaluación del score? Si tenemos un puntaje 0, se evalúa y se analiza los factores de riesgo materno-fetales. Cuando tenemos un punto, se evalúa y se analiza los factores de riesgo igual, se aplica el score de mama cada 4 horas y se registra, se reevalúa los signos vitales y de alarma, se evalúa también los factores de riesgo, se evalúa o se realiza pruebas de bienestar fetal y se considera exámenes complementarios dependiendo de la disponibilidad. Si el puntaje se revierte o precisamente se vuelve a 0, se envía a casa y se hace el seguimiento de control por consulta externa. Si es que el puntaje nos da sobre 2 o 4, se tiene que realizar, aparte de las acciones previamente realizadas, se debe transferir a la paciente acompañada por un profesional de salud y se activan las llamadas para comunicar al director del establecimiento y para la respectiva agilizar la transferencia de cada paciente. Y cuando tenemos un puntaje mayor a 5, igualmente se realizan las mismas consideraciones que los puntajes anteriores y también se transfiere a la paciente y se activan las claves dependiendo ante qué emergencia nos encontramos. Para la mejor atención oportuna se han creado claves y kits de manejo. Existe entonces la clave roja, que es el clave de kit de hemorragia, la clave azul de hipertensión y la clave amarilla, que es para el manejo de sepsis. Esta estrategia fortalece el trabajo en equipo frente a una emergencia obstétrica basado en un trabajo coordinado, estandarización de protocolos y capacitaciones continuas basadas en simulaciones y simulacros, que es lo que pretendemos instalar y hacerlo de forma cíclica en nuestro sitio de trabajo. Las guías de práctica clínica es un instrumento de gran utilidad para el personal médico en la toma de decisiones clínicas. Nos va a permitir mejorar la calidad de la atención y de esta manera disminuir la mortalidad de la población ecuatoriana. Existe una estandarización de protocolos de manejo de la guía de práctica clínica, tanto para hemorragia postparto y trastornos hipertensivos, con lo cual implementamos medidas innovadoras que siempre van a ser basadas en evidencia, como son el balón de compresión y trajes anti-shock.
En relación a las claves obstétricas, tenemos un sistema de roles y funciones que van a permitir la comunicación efectiva y el trabajo coordinado. El sistema de respuesta rápida o claves obstétricas. Están conformadas por profesionales de la salud capacitados en estas claves que en un accionar coordinado buscan prevenir la muerte materna. El definir el mecanismo de acción para la activación. Hay que hacer la activación de la clave obstétrica el primer profesional que toma en contacto con la paciente. De ahí viene un equipo conformado de acuerdo al nivel de complejidad y la disponibilidad de personal que tengamos y se debe definir los roles y las funciones específicas de este equipo. Ejemplo de la ubicación en donde en lo que vamos a tener en una clave roja. El asistente va a estar en relación a la cabecera del paciente, el coordinador del lado derecho, el asistente 2 lado izquierdo y vamos a tener un circular. Tenemos los kits de claves obstétricas, que como habíamos dicho son herramientas complementarias de las claves roja, azul y amarilla, en los cuales se encuentran los elementos necesarios para suplir la emergencia obstétrica. Cada kit, que si los tenemos, cuentan con dispositivos médicos, material de laboratorio, insumos y medicamentos de acuerdo a cada clave. Hay que tener consideraciones para la implementación en el primer nivel y manejo. En el primer nivel de atención, como son puestos de salud, unidades tipo AB, el objetivo, como es en el nuestro, es estabilizar a la paciente y transferir. Las funciones serán de mínimo 2 personas. En el caso nuestro será el médico general o el médico familiar quien va a asumir las acciones de coordinador y el asistente 1. El asistente 2 o enfermera auxiliar asume las demás funciones de circulante. Los sitios de ubicación de donde van a estar los kits, tenemos en el primer nivel, en tipo A, B y los puestos de salud van a estar en la estación de enfermería. En el nivel tipo C va a estar en la sala de emergencia y en la sala de partos. En hospitales tenemos en emergencia en la sala de cuartos críticos, en la sala de partos, quirófano y sala postparto. Enfermería, en cada cambio de turno, tiene la obligación de verificar el kit de clave, tanto rojo, azul o amarillo, de medicamentos e insumos médicos para el soporte o referencia según sea el caso. Como podemos ver aquí, hablamos un poco de lo que es la clave roja obstétrica, el manejo inmediato de la hemorragia obstétrica. Tenemos los 4 principales actores en esta clave, que es el coordinador, asistente 1, asistente 2 y circulantes, que como ya dijimos, ¿quién va a ocupar el puesto de coordinador? El médico general familiar, en el caso de nuestra unidad, del médico especialista, si fuera el caso, pero es el que primero toma contacto con la paciente. El coordinador va a estar ubicado a la altura del útero, va a activar la clave roja y va a dar las directrices o las indicaciones específicas al equipo. El equipo tiene que trabajar en conjunto. Hay que buscar primero la causa del shock hemorrágico que la paciente está presentando, para eso tenemos las guías de práctica clínica, ¿no? En el primer trimestre, nosotros siempre vamos a encontrar como causa de sangrado el aborto, complicaciones, un ectópico o un embarazo molar. En el segundo y el tercer trimestre, las causas de hemorragia son placenta previa, abrupto placentario, ruptura uterina y la basa previa. Y en el posparto tenemos las 4T, que es muy mnemotécnico, pero es mucho más fácil el poder reconocer, que se trata del tono, trauma, tejido y trombina. Hay que tomar la decisión temprana para remitir o asumir el caso de acuerdo al nivel de atención. Siempre hay que definir y comunicar el lugar de referencia. Hay que evacuar la vejiga, hay que verificar que el equipo cumpla sus funciones. Hay que ordenar la aplicación de medicamentos de acuerdo a las guías de práctica clínica y siempre se debe hablar con los familiares sobre la severidad del caso. Hay que decirles a los familiares con forma clara y concisa cómo está la paciente, posterior de ser estabilizado. El asistente 1 se va a ubicar en la cabecera del paciente, va a suministrar oxígeno a 4 litros por minuto. Si la paciente está embarazada con más de 20 semanas, verifique la posición o desviación uterina a la izquierda. Hay que anotar los eventos,
Los tiempos, tomar los signos vitales, pulso, tensión arterial, oximetría, para verificar lo que es y reevaluar el score MAM. Verificar temperatura y colaborar al coordinador para procedimientos que requiere. El asistente 2, que está ubicado del lado del paciente, él alcanza el kit de código rojo y otros materiales que sean necesarios llevar durante el transporte. Tiene que garantizar el asistente 2 que la vía endovenosa solicitada se aplique estén permeables y el toma de la muestra de los 3 tubos, colocando 2 litros de cristaloides de ideal. Realizar las órdenes de laboratorio, biometría, que incluye hematocrito, hemoglobina, plaquetas, tiempos de coagulación, pruebas cruzadas y clasificación sanguínea. Cuando existe un shock severo, lo ideal y lo que se debe hacer es aplicar 2 unidades de glóbulos rojos y aplicar el asistente 2 todas las indicaciones que nos da el coordinador. El circulante, su función es alistar el kit rojo. Si la paciente va a ser referida, llevarla durante el transporte. El circulante le va a acompañar. Hay que marcar, registrar, rotular todas las muestras sanguíneas, darle líquidos calientes, los líquidos deben estar calientes, llamar a más gente que disponga el coordinador, asistir al coordinador y la enfermería y a la enfermera, alcanzar el balón de oxígeno, conectar el aspirador de secreciones de ser posible. Establecer el contacto con la familia según lo indique siempre el coordinador. Recuerden que el coordinador médico, el coordinador en clave roja va a ser el médico general o familiar, el ginecólogo o la obstetriz. En el caso de nosotros, disponemos de médico general, médico familiar y nosotros los especialistas. El asistente 1 será el anestesiólogo, el residente en el caso nuestro, los compañeros médicos generales, y el asistente 2, la señora enfermera, la señorita enfermera. El circulante será la señora auxiliar de enfermería. En el caso que podamos disponer de todos los miembros del equipo, de lo contrario serán 2 quienes puedan sacar adelante clave roja. En caso de no contar, como les dije, el médico familiar asume o general asume las funciones de coordinador y el asistente 1, y el asistente 2 sería el auxiliar de enfermería o la enfermería. Aquí tenemos enumerado todo lo que disponemos en el kit de clave roja. Son varios insumos médicos, bolsa de drenaje para adulto, bolsa retrosecar, cánula de Guedel, cánulas de oxígeno, los guantes quirúrgicos, jeringuillas, mascarillas. El balón de compresión, eso es lo que está tipeado como necesario en un kit de clave roja completo. Los tubos para extracción de sangre, tapa lila, roja, celeste, medicamentos como cloruro de sodio, datorríngeno, oxitocina, misoprostol, metilhemoglobina, ácido tranexámico y cefazolina. Aquí tenemos un algoritmo en el que nos va a indicar con mayor especificación cómo debemos proceder en las valoraciones y qué tenemos que hacer en el caso que se nos presente en clave roja. En los establecimientos de primer nivel se deben realizar medidas mencionadas, es decir, de evaluación y referencia, de acuerdo a la disponibilidad de la red, activando la red de salud, desde nuestro establecimiento, en el caso nuestro, a uno de mayor complejidad. Como vemos, hay que valorar a la paciente con todos los signos vitales, tener catéteres periféricos permeables, laboratorios, etc. La valoración fetal es importante porque si se trata de un embarazo sobre las 20 semanas, tenemos que ver si existe vitalidad fetal. Recordando que una de las causas de sangrado en el segundo trimestre puede ser desprendimiento placentario, abrupto placentario, basa previa, que eso puede ocasionar muerte fetal. Entonces hay que saber si el feto está bien o está vivo. La hidratación muy importante, si no mejora la clínica, hay que hacer paquetes, pruebas cruzadas para paquetes globulares. Y la administración de la medicación, entre lo que tenemos la oxitocina, el misoprostol, la metilhemoglobina. Cuando ha habido un trauma vaginal, sí es importante el revisar el canal vaginal para poder optar por hemostasia compresiva y reparar si fuera el caso. Pero en el caso de nosotros, como vuelvo y repito, siendo unidad en la complejidad en la que tenemos que estabilizar al paciente y referir a otra unidad. Hablamos un poco de lo que es clave azul. También, como vemos, tenemos 4 participantes dentro de la clave, que es el coordinador, asistente 1, asistente 2 y circulante.
Recordar que la clave azul lo que nos indica es que debemos tener un manejo inmediato de lo que es la emergencia hipertensiva. Con un coordinador ubicado a la altura del útero de la paciente, activa el código azul y hay que primerito evaluar el estado de conciencia y clínico de la paciente. Ordenar la aplicación de medicamentos necesarios, el manejo de los medicamentos dependiendo del diagnóstico que estemos dando, sea una preeclampsia, eclampsia, síndrome de Fillmore, hacer pruebas de bienestar fetal. Verificar continuamente que los asistentes cumplan sus funciones, definir el lugar, importantísimo, el lugar de referencia y comunicar con debida anticipación y hablar claramente y con términos totalmente entendibles al familiar de la paciente, del estado real de la paciente. El asistente 1 ubica en la cabecera del paciente, anota los eventos, evalúa el estado de conciencia, alteración del sistema nervioso, monitoreo de las funciones vitales, evalúa posiblemente síntomas de intoxicación con sulfato de magnesio, porque nosotros al aplicar el manejo farmacológico de acuerdo a las guías de práctica clínica vamos a utilizar sulfato de magnesio. Colaborar con el coordinador realizando procedimientos, mantiene la vía permeable, con una hiperextensión de la cabeza, si fuese necesario colocar tubo para evitar acúmulo de secreciones, o la cánula si la paciente está con convulsiones, y realizar todas las órdenes del laboratorio que necesitamos aplicar. El asistente 2, ubicado del lado de la paciente, tomará la presión y el pulso y alcanza el kit de código azul con todos los materiales necesarios. Y si la paciente va a ser referida, el asistente 2 tiene que acompañar en la referencia. Hay que colocarle dos vías aéreas, venosas permeables de lado y lado, sobre todo con calibres grandes, 14-16 de ideal. Tomar los 3 tubos de muestras y colocar vías para la solución isotónica, cloruro de sodio y el uso de sulfato de magnesio. Recordar que el manejo de la medicación como sulfato de magnesio está de acuerdo a las guías de práctica clínica. Todo está normalizado. Es importante colocar una sonda Foley y registrar el medicamento que está recibiendo el paciente. El circulante en código azul tiene que tener todos los materiales necesarios y llevarlos en el transporte, preparar a la paciente en la cirugía, desde el caso se amerita, estamos hablando de una unidad de mayor complejidad, marcar tubos, llamar más gente si fuera necesario, asistir con el coordinador y la enfermería si requieren balón de oxígeno y establecer el contacto con los familiares. Recuerden que el coordinador es el médico general o el médico familiar, el ginecólogo o la obstetriz. El asistente viene siendo el médico residente o el anestesiólogo y el asistente 2 sería el enfermero, junto con el circulante que sería la señora auxiliar de enfermería. En caso de no contar con todo el personal, como habíamos mencionado también en la clave roja, asume las funciones de coordinador y asistente 1. Y el asistente 2 sería la enfermera y el auxiliar. El asistente 1 y el coordinador serían el médico general y el médico familiar, básicamente. Aquí tenemos enumerado y todo lo que debemos tener en lo ideal dentro de lo que es un kit de clave azul, con mascarillas de oxígeno, cánula laríngea, cánulas de Guedel, catéter de respiración, sondas nasogástricas, equipo de venoclisis clave, frascos para muestras, guantes, jeringuillas, y lo de laboratorio, los 3 tubos de tapa roja, lila y celeste, hacer los algoritmos de clave azul, marcando siempre en azul o negro pedidos de laboratorio, y los medicamentos, que es el cloruro de sodio, el sulfato de magnesio, súper importante porque recordemos que el clave azul se trata de hipertensión arterial, hidralazina, nifedipina, gluconato de calcio, diazepam. Todo se maneja de acuerdo al protocolo de las guías de práctica clínica. Aquí tenemos el algoritmo en el que podemos observar cómo tenemos que desencadenar la atención en clave azul, teniendo con una preeclampsia con signos de gravedad, si por el caso, con tensión arterial de 160 a 110, y va a presentar ya alteraciones hematológicas, hepáticas, neurológicas, pulmonares. La valoración tanto de la madre, del feto, el manejo antihipertensivo y la prevención de la eclampsia. Es por eso que se realiza la impregnación con el sulfato de magnesio, conociendo que la eclampsia es una de las complicaciones graves e incluso fatales de la patología.
el solicitar exámenes de laboratorio, biometría completa, química completa, sanguínea, perfil, y la proteína que nosotros sí podemos hacer en virtud de que tenemos aquí nuestras tirillas. En los establecimientos de primer nivel, como ya lo hemos mencionado, hay que hacer todas las medidas y se deberá siempre activar la red de salud para poder referir a la paciente a un establecimiento de mayor complejidad. La impregnación, recuerden que el manejo farmacológico del sulfato de magnesio está normatizado en las guías de práctica clínica con impregnación de 20 ml de sulfato de magnesio y mantenimiento de 50 ml de sulfato de magnesio. Medicación, el personal de enfermería tiene que conocer las diluciones y el manejo, y que será únicamente como impregnación en el caso nuestro, siendo una unidad en donde tendremos que estabilizar paciente y referir. Bueno, vamos con la tercera clave, que es la clave amarilla, que la clave amarilla la utilizamos para el manejo de sepsis y choque séptico obstétrico en los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención. Como saben ustedes, los kits deben permanecer en cada unidad independientemente del nivel de atención. Como habíamos hablado que la clave amarilla se activa en los casos de sepsis, es importante que nosotros tengamos en claro estos conceptos. ¿Qué significa SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica originada por un agente no específico. Sepsis, que es la presencia del SIRS asociada a la confirmación de un proceso infeccioso. Ya se considera una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped frente a un proceso infeccioso. Choque séptico es la hipotensión inducida por sepsis a pesar de una adecuada reanimación hídrica con la presencia de alteraciones en la perfusión, como es presencia de oliguria, alteraciones en el estado mental, acidosis láctica, que requieren de la administración de agentes vasopresores, considerando como una mortalidad mayor al 40%. ¿Cómo vamos a identificar que una paciente está bajo sepsis o shock séptico? Entonces es importante valorar el KICSUPA. Esta es una escala de valoración del riesgo que tiene la paciente obstétrica de desarrollar sepsis. Y en esta vamos a valorar, pues, Glasgow, la alteración del estado de conciencia. Si la paciente presenta taquimia con una frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto o alteraciones a nivel de la tensión arterial sistémico igual o menor a 100 milímetros de mercurio. Los criterios de SIRS con 2 o más de alteraciones a nivel de los signos vitales, con una temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 90 por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000 ml o mayor al 10% de formas inmaduras. Cuando tenemos esta valoración en una paciente, pues ya debemos activar la clave amarilla. Como dijimos, quien va a activar cada una de las claves, pues es la primera persona que entra en contacto con el paciente. En este caso, la primera, si la paciente viene acá a consulta externa, pues sería el área de enfermería, quien estaría evaluando los signos y si tenemos alguna de estas alteraciones, pues llamar al médico que está a cargo de la paciente. Vamos a abrir el CRID amarillo y obviamente hacer la hojita de transferencia a una unidad de mayor poder resolutivo, considerando que nosotros no tenemos área de emergencia ni área de observación. El examen físico y la monitorización continua constante de los signos vitales cada 15 minutos más evaluación del bienestar fetal. Medidas de estabilización, el oxígeno suplementario para obtener una saturación mayor al 90%, la importancia de evaluación de la diuresis, por lo cual hay que colocar una sonda vesical, colocar 2 accesos venosos que nos permitan administrar líquidos, administrar cristaloides 30 ml por kilogramo en caso de hipotensión o hiperfusión, administración de antibióticos de amplio espectro en la primera hora es muy importante. Aquí podemos evaluar cada uno de los componentes del kit de clave amarilla y como habíamos hablado de los antibióticos, aquí tenemos en el caso del primer nivel que habla que seríamos nuestra institución, la gentamicina líquido parenteral 80 miligramos, metronidazol líquido parenteral 500 miligramos ml y penicilina G cristalina sólido parenteral 5 millones. No hemos podido nosotros dentro de lo que es la unidad conseguir la penicilina G, entonces se ha cambiado al tercer esquema, donde nosotros manejamos con ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas
Mantenemos el metronidazol 500 miligramos vía parenteral cada 8 horas. O en el caso del metronidazol, pues podemos utilizar la clindamicina cada 6 horas. ¿Cuál es el flujograma de atención en el servicio de ginecología? Nosotros hemos adaptado el accionar en relación a los elementos que nosotros contamos como unidad de consulta externa. Entonces es importante, la paciente que viene a consulta externa pasa por signos vitales, donde vamos a poder evaluar signos de alarma. Si tenemos un hallazgo normal, la paciente espera su turno a la hora que se ha establecido. Pero si ya se evidencia alteraciones en los signos vitales o signos de alarma, enfermería se encarga de comunicar al médico que tiene a cargo a la paciente para que en todo caso se pueda tomar como primera atención como una situación de emergencia, atención prioritaria. Activamos la clave pertinente, evaluamos o realizamos el cálculo de puntaje de score mamá y obviamente la actuación será de acuerdo al puntaje obtenido. Nosotros estaríamos dentro del establecimiento tipo A, B, puestos de salud y prehospitalario. Entonces los pasos a seguir serían, si el puntaje es 0, vamos a evaluar y analizar los factores de riesgo, el bienestar materno-fetal y los signos de alarma. Si tenemos una puntuación de 1, entonces aplicamos lo que es el score mamá con una evaluación cada 4 horas y lo vamos registrando. Reevaluamos los signos vitales, evaluamos factores de riesgo y signos de alarma materna, realizamos pruebas de bienestar fetal, en nuestro caso utilizamos el Doppler fetal para poder evaluar las frecuencias cardíacas. Consideramos la realización de exámenes complementarios y evaluación por interconsulta si es que fuese necesario. Si se revierte el puntaje, pues se envía a la paciente a casa y se realiza el seguimiento, agendando una nueva cita médica. En el caso que tenemos una puntuación de 2 a 4, entonces ya tenemos que estabilizar a la paciente y referir según el caso. En esta situación aplicamos el score mamá cada hora, registramos, reevaluamos los signos vitales más signos de alarma, realizamos ya un diagnóstico basado en las guías de práctica clínica que nos permita orientar cuál es el procedimiento a seguir, realizamos pruebas de bienestar fetal utilizando el estetoscopio o el Doppler fetal, alistamos y aplicamos dependiendo de la situación, si es clave roja, amarilla o azul. Elaboramos ya la hoja de referencia para enviar a la unidad resolutiva que tenemos aquí más cercana, que sería el Hospital San Francisco. Es importante siempre a la paciente transferir en el mejor de los casos siempre con un profesional de la salud, que sería lo ideal. Activamos la cadena de llamadas, en este caso en el servicio de ginecología, pues al líder del servicio de ginecología, a su vez a dirección médica, y de dirección médica se puedan comunicar hacia el nivel hospitalario con el director del hospital. Y realizamos el seguimiento del caso. Si tenemos una puntuación mayor a 5, ya tratamos, estabilizamos a la paciente y referimos según el caso. Aplicamos el score mamá cada 30 minutos y registramos. Reevaluamos los signos vitales más signos de alarma. Realizamos las pruebas de bienestar fetal utilizando el estetoscopio, el Doppler fetal. Alistamos, activamos y obviamente aplicamos, como habíamos mencionado, la clave azul, roja o amarilla, dependiendo del caso. Elaboramos la hoja de referencia y enviamos al establecimiento de mayor complejidad. Transferimos acompañada de un profesional de la salud. Activamos la cadena de llamadas, como se había mencionado anteriormente, y realizamos el seguimiento del caso. Este es el flujograma de atención específica para la clave obstétrica. Entonces, en el caso de la clave azul, nosotros tomamos atención si una paciente tiene la tensión arterial elevada, tenemos proteinuria positiva. En este caso, en los casos de severidad, con una tensión arterial mayor a 160 y una tensión arterial diastólica mayor a 110. Nosotros contamos en el servicio con la nifedipina de 10 miligramos que le administramos en ese momento. Y luego evaluamos cada 20 o 30 minutos cómo vamos con la presión. Si logramos estabilizar, pues obviamente enviamos inmediatamente a la paciente. Si no lo logramos, podemos administrar la hidralazina, 5 miligramos intravenoso, que sería la estabilización inicial,
llenamos el formulario 053 y referimos a la unidad de mayor complejidad. Con una paciente que tiene una presión arterial menor a 160 de sistólica y menor a 110 de diastólica, sería la estabilización inicial. Llenamos el formulario 053, comunicamos a los familiares que obviamente la paciente va a ser referida a una unidad de mayor complejidad para que procedan a realizar los exámenes correspondientes. En el caso de la clave roja, tenemos la estimación de cantidad de sangrado y la valoración de los signos vitales. Puede ser que sea una paciente que acuda a un aborto en curso o un puerperio con signos de shock con un sangrado igual o mayor a 1000 ml. Canalizamos 2 accesos venosos. Vamos a la reposición de cristaloides en función de la estimación de pérdidas de grados de shock y los medicamentos a utilizar, que sí te disponemos también, es el misoprostol 800 microgramos sublingual o 800 a 1000 microgramos vía rectal. Colocación de oxitocina 10 unidades intramuscular o 5 unidades que lo pasamos vía intravenosa. La colocación de la sonda vesical, que es muy importante para evaluación de la diuresis. Canalizamos 2 accesos venosos. La administración de oxígeno por mascarilla, 10 litros por minuto o 4 litros por cánula nasal. Y la valoración de la vitalidad fetal, bueno, obviamente con el Doppler, o si es posible que nos puedan ayudar con una ecografía. En el caso de una clave amarilla, si tenemos un diagnóstico presuntivo de shock séptico, vamos a hacer la estabilización inicial, valoramos la vitalidad fetal en el caso de que tengamos un embarazo, canalizamos 2 accesos venosos, la administración de oxígeno por mascarilla 10 litros por minuto o 4 litros por minuto por cánula nasal. Abrigamos a la paciente para mantener la temperatura y la referencia pues a una unidad de mayor complejidad, siempre enviando con el formulario 053. Si no ha sido factible la recepción y un mayor nivel resolutivo dentro de la primera hora, iniciamos la monoterapia de amplio espectro sugerida para primer nivel, que es lo que habíamos mencionado, con la cepresona 1 gramo cada 12 horas, que es el medicamento que sí disponemos, y más el metronidazol de 500 miligramos intravenosa cada 8 horas. Entonces, como hemos mencionado, es importante el trabajo en equipo, porque no es solamente un médico el que nos va a ayudar a solventar la situación, sino son varias personas que nos van a colaborar y es importante definir que cada uno tenga su rol, su función y cumplamos los protocolos de acuerdo a lo establecido. Disponer de los medicamentos e insumos de los kits de claves obstétricas. En nuestro caso, por lo menos mantener la medicación para estabilizar a la paciente y enviar a la unidad de mayor complejidad, que no está a mucha distancia de esta unidad, máximo a 10 minutos, que es del Hospital San Francisco. Para todo esto es importante la capacitación continua y el mejoramiento de habilidades de destrezas, y es por esto que cada año realizamos la charla, la capacitación del SCORE Mamá. Posteriormente, pues se realizará la parte del taller. Entonces, ¿por qué es importante la capacitación continua? Para que nosotros tengamos la información en tiempo real, que nosotros podamos proceder y hacer las mejores acciones en el bienestar de la paciente, poder identificar a tiempo a una paciente en riesgo obstétrico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las capacitaciones? Estudios de caso, simulaciones en manejo de hemorragias y trastornos hipertensivos, el manejo de las guías de práctica clínica SCORE Mamá, clave rojas y azul. Entonces, es importante los planes de capacitación continua a los profesionales. Entonces, esta sería la charla de la parte teórica y posteriormente en la parte práctica. Como un resumen de lo que hemos mencionado hasta el momento, vamos a definir los roles de cada uno del personal que va a ayudar a la paciente en emergencia. ¿Cómo vamos a estar organizado el equipo de trabajo? El coordinador es el que se va a encargar de organizar al equipo, definir la conducta de acuerdo a la evolución, determinar con el SCORE los signos vitales de grado de choque, la necesidad de reanimación y el requerimiento de volumen, la identificación de la causa y el inicio del tratamiento, decisión de traslado, ordenar la administración de fluidos, medicamentos, la colocación de la sonda vesical para medición de diuresis, brindar información a familiares y la evaluación de los parámetros de respuesta. El asistente 1 es el quien se va a encargar de tomar los signos vitales y el cálculo del SCORE.
va a verificar la permeabilidad de la vía aérea y administración de oxígeno suplementario, la colocación de 2 vías periféricas de grueso calibre, administrar los fluidos y medicamentos de acuerdo a la indicación del coordinador, la reevaluación de los signos vitales periódicamente luego de la administración de fluidos, colaborar con el coordinador de acuerdo a la indicación, el registro de eventos para posterior registro en la historia clínica y aplicar la técnica de doble chequeo con el coordinador. El asistente 2 es quien se encarga de traer, abrir el kit, independientemente si es clave roja, clave azul o clave amarillo. Va a asistir al coordinador en los procedimientos, va a proveer de equipamiento e insumos que requiera el coordinador. Vamos a activar la red para el traslado del paciente que estaría en este caso dentro de la unidad, la comunicación a dirección médica, cubrir al paciente para evitar la hipotermia y llamar a más personal de acuerdo a requerimientos del coordinador. Los kits de emergencia están ubicados aquí en el servicio de ginecología, en el primer piso, en el bloque C. Las llaves está ubicada al ingreso en la estación de enfermería, en la parte superior a la camilla, y ahí está con su rótulo. Y nosotros tenemos los medicamentos en cada uno de estos cajones, que cada uno tiene su identificación con el color, que nos va a permitir o nos va a facilitar la recepción de los medicamentos y de los insumos que se necesitan dependiendo de la clave obstétrica. Como pueden ver, aquí están cada uno de los medicamentos que constan en la lista, tanto de los insumos que son requeridos y necesarios. Muchísimas gracias por su atención. Una vez más, queremos capacitar sobre la importancia del score MAMA, que nos va a ayudar a prevenir y a poder identificar, poder tratar de la mejor manera y referir a la paciente que se encuentre en riesgo obstétrico. Muchas gracias por su atención.